este órgano de trabajo legislativo. Es inaceptable avalar un documento que incumple con el mandato de esta comisión y muestra además una clara intencionalidad política que evidencia la pretensión de instrumentalizar la discusión sobre la línea 12. El objeto que el Pleno de la Cámara de Diputados le encomendó a esta comisión especial fue dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro, por lo que no cuenta con atribuciones para procurar o administrar justicia, toda vez que la autoridad competente, local o federal, para la investigación de los delitos y ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes es el Ministerio Público Federal hasta ahora. Es monopolio de cualquier inicio de procedimientos el Ministerio Público como tal. Con sus recomendaciones y conclusiones, el informe presentado pretende dirigir a la Comisión Especial de la Línea 12 una especie de sección instructora con atribuciones jurisdiccionales, que no tiene, evidentemente. El documento presentado por la Presidencia como informe de trabajo, sin haber consultado a los legisladores integrantes, manipula el objeto único y general de la Comisión Especial, recogido en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en el programa de trabajo. Al atribuirse facultades no conferidas, la presidencia de la Comisión Especial socava conceptos constitucionales que aluden a las facultades de los poderes de la Unión, especialmente de los poderes ejecutivo y judicial, tanto federal como locales. A nuestro juicio, el informe de trabajo viola los artículos 14 y 16 de la Constitución en virtud de que están prejuzgando conductas delictivas que solo compete a los tribunales en materia penal determinar la responsabilidad y las sanciones penales. 8. Sostenemos que una vez analizados los elementos probatorios aportados en el informe de trabajo que no se acompañan al mismo, no hay evidencia que incida directamente en demostrar que los exservidores públicos cometieron delitos y que deban ser sancionados penalmente, así como sancionarlos administrativamente. El informe de trabajo solo se limita a cuestionar de manera genérica los documentos que le fueron entregados por parte de las autoridades sin anexar los mismos, pero no solicitó la comparecencia de los apoderados legales de las empresas involucradas para conocer su versión de los hechos y las pruebas que pudieran soportar para deslindar responsabilidades. Con el informe no quedan demostrados los referidos tipos penales previstos en el Código Penal Federal para fincar responsabilidades a los exservidores públicos, debido a que no son suficientes las pruebas para llevarlos a juicio, así como no son aptas o idóneas para tener por acreditadas conductas delictivas al tratarse de argumentos que no reúnen los requisitos señalados en la ley adjetiva de la materia. Por tal razón, ante tanta inconsistencia que tiene, no puede ni debe ser tomado en cuenta por ninguna autoridad ministerial para iniciar una averiguación previa que contra los exservidores públicos, ni siquiera como indicio. No se desprende de tal documento ningún hecho que pueda constituir un delito por parte de los funcionarios mencionados, pues solo se hacen aseveraciones de las deficiencias técnicas que dieron paso al cierre de la estación de la línea 12 del metro sin acreditar sus afirmaciones. A pesar de que en dicho informe se indica que se llevaron a cabo diversas comparecencias y reuniones de trabajo de los involucrados dentro del caso de la línea 12 del metro de la ciudad de México, se permitió una comparecencia de los exfuncionarios a los que se pretende imputar delitos de carácter federal para que pudieran presentar pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera, a fin de no violarse la garantía de audiencia, que es un derecho humano. El Grupo Parlamentario del PRD considera que el informe no está debidamente fundado ni motivado en el sentido, en las aseveraciones que contiene, el mismo se debiera demostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y el conjunto de las pruebas que han sido analizadas para hacer una recomendación a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno Federal para que se inicie los procedimientos penales y administrativos que conforme a derecho procedan. De lo contrario, estarían más que demostrado que el mismo está
plagado de irregularidades y es violatorio de los derechos humanos y del debido proceso que establece la Constitución. En tal sentido, las y los legisladores perredistas afirmamos que el informe está motivado por intereses individuales y políticos para desprestigiar mediáticamente a los exservidores públicos, toda vez de que están fundados en motivos extralegales que son contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales. Y les hacemos circular, en todo caso, tanto esto como el documento, ese documento con los puntos y la fundamentación de las violaciones que consideramos que el informe hace a la legislación vigente en nuestro país, a la Constitución, al Código Penal y al Código también del Distrito Federal como tal. Pues estaríamos a las órdenes para las preguntas, que si es que las tiene alguno. Diputado, buenos días. A mí me gustaría saber varias cosas. Primero, el presidente de la mesa, Silvano Aureoles, acaba de comentar de que es un informe como técnico, nada más que se va a informar únicamente, ¿no? O sea, que queda ahí únicamente. Eso por una parte. El coordinador del PRI, Beltrones, pues acaba de comentar que es un primer informe y que en el segundo informe se va a invitar a los particulares que se vieron afectados, como este caso el ex jefe de gobierno y Mario Delgado. Y en torno a Mario Delgado, el día que se presentó el informe, él asegura que no hay ni un solo peso de la Federación en torno a lo que es la línea 12 del metro. Entonces, si no hay ningún dinero, en adquisición de trenes. Bueno, exacto, si no hay ningún dinero a esta línea 12, pues entonces, ¿qué caso tiene que esté esta comisión, que también están integrantes de su partido? Y por último, si es una defensa a ultranza a Marcelo Ebrard para que pueda ascender a la coordinación del PRD en la próxima legislatura. Bueno, algunas cosas son, pues en todo caso, especulaciones, con mucho respeto, que se generan. Yo lo que decimos en concreto, a ver, sí, la comisión lo que tenía programado era primero desahogar una parte de audiencias para hacer un corte de caja y presentar una parte del avance del informe y posteriormente citar a otros exfuncionarios o particulares a los que se menciona, pues lo correcto es que eso se dijera como tal, como parte de un acuerdo de la mesa directiva de la comisión. Se informara, se diera certeza de decir, es un corte de caja hasta donde vamos, y vamos a invitar a los demás, a quienes han solicitado incluso como tal participar, para escuchar pues, su opinión y su punto de vista. Si se plantea, si eso se hace en la mesa directiva, como es obligatorio hacerlo, de cualquier comisión ordinaria o especial, en donde se aprueba, se presenta el plan de trabajo para luego llevarlo a la comisión, en donde se debió presentar en todo caso el informe y también recibir las aportaciones de otros grupos parlamentarios, y allí mismo ampliar o precisar las acciones de su plan de trabajo restantes, pues no tendríamos, no estaríamos metidos en esta serie de confusiones que se han generado a raíz de lo que aconteció en la comisión. O sea, sí, desde antes de la reunión de la comisión tenían pensado invitar a otros, entre ellos a Marcelo, a la comisión, pues lo correcto es que lo dijeran como tal. Entonces no es ninguna defensa a ultranza, es simplemente que vemos una violación de derechos elementales, básicos, como derechos humanos, o el de audiencia, a un compañero y exfuncionario, ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Y es una intención de convertir o de generar un ambiente y un problema de esta naturaleza desde el punto de vista mediático, porque los medios de comunicación que dieron el resumen de lo que la comisión plantea en su documento, pues no aclaran esto que estamos aclarando aquí entre ustedes. Dan por hecho que hay violaciones, dan por hecho que hay fraude, dan por hecho un conjunto de cosas, de delitos que se imputan, que no están sustentados en el propio documento. Entonces, por eso la importancia pues de las precisiones y de la aclaración. Si lo que van a hacer es aceptar que vengan como tal, entonces pues no prejuzguemos. O sea, demos oportunidad de que presenten
los documentos, de escuchar su versión, y en función de eso, pues prepárese en todo caso, después de ello, el informe final de lo que tiene que ver con la línea 12, precisando incluso esto mismo que señalaba Mario Delgado, que tiene que ver fundamentalmente con los trenes, no con la estructura de la vía, sino en concreto con el asunto de los trenes, en donde únicamente entran recursos que tienen que ver con el Distrito Federal. Esa es la presión. Y lo otro, que lo último que han planteado, pues esas son especulaciones. Digo, ¿cómo se llama? Está abierto el periodo de registro del partido. Veremos quién se registra y luego ya veremos a quiénes en todo caso se elige, pero ¿cómo se llama? De que desde ahora, digamos, y lo quieren para tal o cual cosa, pues eso él tiene libres a salvo sus derechos, podrá registrarse, podrá ser candidato del PRD si quiere serlo, etcétera, y en su momento se verá, pero no desde ahora prejuzgar que tendrá que ser o el coordinador o cosas por el estilo. Gracias. Buenas tardes, diputado. Preguntarle si en la agenda del día de hoy, en la agenda política, estaba contemplado comentarios a este informe, porque en un albazo el presidente de la mesa directiva, Silvano Aureoles, nada más le da trámite. A ver, le voy a dar la palabra a Leida, porque es una discusión ahí que tuvieron en la mesa directiva. Sí, muchas gracias. Efectivamente, hoy en la mañana, para articular el orden del día, la mesa sesiona y ahí se hizo una discusión muy interesante y además fundamentada jurídicamente con respecto a incluir o no en el orden del día este informe. Hay quienes argumentamos, y como lo ha hecho el coordinador Miguel Alonso Raya en la Junta de Coordinación Política, este informe ni siquiera debió haberse dado cuenta al Pleno, porque tiene muchas inconsistencias jurídicas, entre otras que extralimita sus funciones de comisión especial para la cual fue erigida y se instala como sección instructora haciendo señalamientos penales hacia servidores públicos que ni siquiera citó a comparecer, si es el caso, o sea, ni siquiera son sus funciones ni sus competencias, pero así lo concluyó. Entonces, al final no se da a conocer como informe preliminar ni informe semestral, se da a conocer como informe. Siempre los informes se entregan al Pleno, se da cuenta de ello y ahí acaba el trámite. Lo que pretende el PRI, y lo vimos con la intervención del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, es comunicar el informe. Comunicarlo implica hacer valer los resolutivos en donde se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría del Distrito Federal proceda en contra del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, contra Orcasitas y contra Mario Delgado. Entonces nosotros darle un trámite en ese sentido sería avalar un informe que a todas luces es ilegal y que no cumple ni con los requisitos ni con las facultades de una comisión especial. Por eso se decidió solo enterar al Pleno de que se entrega un informe de una comisión especial, porque además hubo una solicitud que acompañamos tanto el PRD como el PAN, en el sentido de que haya una revisión del área jurídica, de la dirección jurídica de la Cámara, para que nos digan si estamos en lo correcto al momento de recibir y notificar. Yo digo que no estamos en lo correcto porque estamos dándole pauta a un informe que extralimita sus facultades, sus atribuciones, y darle cuenta al Pleno pues es como avalarlo en cierta medida. Por eso es que estamos en esa discusión y yo creo que el presidente hizo lo correcto en el momento de solo notificar al Pleno, porque estamos en discusión jurídica, si procede o no, comunicarlo como tal, que es el objetivo del PRI para erigirse en tribunal de alzada y querer hacer un juicio político disfrazado de comisión especial. Yo creo que aquí están en esa idea, en esa intención, sobre todo el grupo parlamentario del PRI, de erigir a esta comisión especial como sección instructora y hacer esto como un procedimiento de juicio político, cuando es una comisión especial la que está trabajando y que además se está no solamente extralimitando en sus funciones. Esto de no revisar el asunto de trenes tiene que ver porque esos recursos son PPS que contrató el gobierno de la ciudad y estuvieron a discusión de la Asamblea Legislativa en 2011. Son recursos locales.
Eso le corresponde al ámbito local. Al ámbito federal solo es el contrato del consorcio Metro, por el cual son 17,000 millones de pesos, que por los contratos que se extendieron llegan a aproximadamente 22,000 millones de pesos. Pero eso es lo que tiene que revisar esta comisión especial, no el caso de los trenes, que además también lo están incluyendo en su informe cuando no corresponde a las funciones de esta comisión especial. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, diputadas y diputados. Dos preguntas. En este tema, presidente, que lo acaba de mencionar la diputada Aleida, ¿esta solicitud ya está formalmente presentada y qué instancia en un momento dado la analizaría? ¿La Junta de Coordinación, la mesa directiva, el jurídico? Y por otro lado, diputado, si usted me lo permite, en otro tema, el recorte presupuestal anunciado, hoy vienen ya los subsecretarios a explicar, pero ¿sería conveniente la presencia tanto del titular de la Secretaría de Hacienda como de Pemex, precisamente para explicar estos puntos? En el primer caso muy concreto, son las dos instancias, tanto la Junta de Coordinación como la mesa directiva, quienes tienen que revisar con el sustento del jurídico el asunto de lo que procede desde el punto de vista estrictamente legal, como tal, y eso es lo que deseamos. Y la segunda cuestión es, vienen hoy los subsecretarios con la intención de puntualizar, de precisar en qué consiste el ajuste al gasto público de los 124,300 millones de pesos que anunció el secretario de Hacienda, los rubros qué programas se están impactando, por qué tomaron esa decisión, si no había otras alternativas para poder buscarle alguna salida al asunto, etcétera, y lo que hemos comentado y en lo que se ha quedado en la propia Junta de Coordinación es que el hecho de que comparezcan hoy los subsecretarios no impide que venga en los próximos días, o no debe ser impedimento para que venga en los próximos días el secretario de Hacienda o el secretario de Energía, de acuerdo a lo que sea necesario para efectos de que la Cámara tenga la información que requiere, pues para poder hacer los ajustes y las proyecciones también que le corresponde. El asunto del ajuste del gasto público no es un asunto menor, impacta la carátula, o sea, las metas macroeconómicas, crecimiento, inflación, cambio de relación peso-dólar, el mismo precio del barril de petróleo, entre otras cosas. Y por lo tanto, el monto general de ingresos para el 2015 y los programas que aprobamos en los diferentes ramos del presupuesto. Por lo tanto, pues debe haber disposición para que, si como si así lo consideramos, nosotros consideramos que es pertinente que en los próximos días venga tanto el secretario de Hacienda como el secretario de Energía a precisar y a profundizar en las dudas y las inquietudes y en las medidas que están tomando y el futuro que tiene el país a partir de lo que ayer el propio gobernador del Banco de México señala. No es, dice él, no es temporal el asunto de la caída del precio del petróleo. Es un asunto cuando menos de mediano plazo y por lo tanto pues se requiere tomar medidas y se requiere explicación entonces claras, porque entonces implica saber pues qué perspectivas hay de inversiones, qué tanto se va a explotar, y algo que tiene que detallarse es cómo impacta a Pemex cuando le quitas 62,000 millones de pesos en las tareas de exploración y explotación que Pemex como tal tenía en el asunto, y los 10,000 que le quitas a la Comisión Federal de Electricidad, porque no solamente están impactando en el empleo, están impactando en las inversiones que son fundamentales pues para el futuro de ambas empresas, más el resto del recorte en los otros rubros que empieza con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que tiene que ver con los trenes, tanto el de México-Querétaro, que, bueno, ya llevaban ahí, una licitación fallida, vinculada al asunto del Grupo IGA, luego el asunto de posponer las reglas para la siguiente licitación y finalmente, bueno, el anuncio de la cancelación del proyecto. Y al mismo tiempo, el transpeninsular que de Mérida a Cancún como tal, y luego viene educación,
Bueno, cualquiera de estos rubros son delicados y vale la pena pues detallar y que precisen a qué programa se le está recortando, como el asunto de adultos mayores. Entonces, bueno, le vamos a violentar su derecho, algunos sí pueden, otros no pueden, en fin, son parte de las cosas que tienen que precisarse. Sí, diputado, diputadas, buenas tardes. Diputado, seguramente no lo escuchó porque fue casi al mismo tiempo de su conferencia, pero el presidente de la República nombró a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública. ¿Quién? A Virgilio Andrade, que era consejero del IFE. Y le pide a él que haga una investigación de los contratos que se otorgaron a las empresas como IGA y otros empresarios que le vendieron casas a él, a su esposa y al secretario de Hacienda. ¿Esto es válido? ¿Se puede esperar una investigación imparcial de un secretario que está nombrando el propio presidente? Esto pues para atajar todas las críticas. A ver, por eso nosotros consideramos, es hasta este momento facultad del presidente pues nombrar al secretario de la Función Pública. Había un encargado de despacho. Por cierto, como está en proceso de modificación y en proceso de reforma, pues va a depender del resultado de la reforma anticorrupción, del sistema anticorrupción, el estatus de la función pública, como el estatus del resto. En todo caso, eso no impide para que el órgano superior de fiscalización entre al fondo a auditar el asunto, ni tampoco debe ser impedimento para crear la comisión investigadora de los contratos del grupo IGA. La explicación que da el jurídico de que no procede o de que no tiene sustento no tiene fundamento. ¿Por qué? O está equivocada. La relación, y ustedes se acordarán, se creó la Comisión de Construcciones Prácticas para investigar a los viviendas que en su momento. Y la conexión la justificación para crearla fue la conexión de esta con el Infonavit, entre otras cosas. Bueno, acá el grupo IA está totalmente ligado con el aeropuerto, que es un órgano descentralizado, está con Banobras, que también es una institución descentralizada, y está con otros 2 o 3 más instituciones que son organismos descentralizados. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, se cubre el requisito de las firmas, son 220 firmas, se requerían 125, y se justifica el objeto porque está vinculado los contratos del grupo IGA con organismos descentralizados del Estado. Por lo tanto, se justifica su creación, que es un asunto que plantearemos mañana en la Junta de Coordinación Política para que se concrete esta situación. Y en todo caso, si el presidente instruyó al nuevo secretario de la Función Pública a investigar, pues no tendrían por qué molestarse que la Cámara cree una comisión investigadora para que cumpla la misma función que debiera o que debe hacer la propia Secretaría de la Función Pública. Se le puede acompañar y además a lo mejor se le puede hasta ayudar en algo con la comisión que se cree para eso. Miguel, buenos días. Buenos días, diputados. Ahora el presidente se da golpes de pecho porque él anunció al inicio de su gestión que desaparecería la Secretaría de la Función Pública. Hoy la revive con el anuncio que comentaba mi compañera. Sin embargo, esta decisión choca directamente con la determinación que trae el legislativo de crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, con esto que está haciendo el presidente Peña, se está dando marcha atrás al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es la postura del PRD en la Cámara de Diputados ante una decisión de alguna manera unilateral como la que acabamos de escuchar hace un momento? Nuestra posición en ese sentido es categórica. Además, hicimos un compromiso público. Bueno, presentamos una iniciativa primero, hay una iniciativa presentada por parte del PAN y por parte nuestra en relación al sistema anticorrupción. Segundo, hicimos un compromiso con Mauricio Merino, entre otros que fue los conferencistas, a tomar como base lo que la red anticorrupción había generado como un esquema del sistema anticorrupción.
Y eso implica pues un papel radicalmente distinto de la función pública, incluso que el secretario de la función pública sea nombrado, cuando menos en la propuesta de ellos, por parte del Senado. En la propuesta nuestra se plantearíamos indiscutiblemente que se nombre por la Cámara de Diputados, porque es a esta quien le toca estar dándole seguimiento al ejercicio del gasto público como tal. Más el nombramiento que se hace de quien preside la Contaduría o el órgano superior de fiscalización, más el Tribunal de Cuentas, más el fiscal anticorrupción que tiene que nombrar el Senado, porque ese ya está en la Constitución, y la no aceptación nuestra desde un principio de aquel consejo consultivo que se hablaba presidido por el presidente. El paso que se está dando, el mensaje que está dando el presidente, es un mensaje, en mi opinión, similar a aquel de Zedillo, cuando nombran, o de Salinas, cuando nombran como Contralor B de la Contraloría, a un agente para que limpiara todo lo que tenía o lo que había hecho Raúl Salinas de Gortari. Aquí al darle instrucción para la investigación, pues es casi una instrucción para la limpia de las huellas que indiscutiblemente ha dejado toda esta relación de conflicto de interés entre el Grupo IGA con casi todos los funcionarios del Estado de México y casi todos los que ahora siguen siendo o son funcionarios, bueno, el presidente de la República y funcionarios secretarios, varios de ellos del gabinete y del equipo de gobierno. Esa es, y nuestra postura pues será inflexible en que debe haber un sistema que combate de manera eficaz la corrupción. Si no logramos eso, si no se logra eso en el acuerdo, pues fijaremos nuestra postura frente a esa situación. Yo creo que la gente lo que quiere es simple y llanamente un sistema, un instrumento sin tanta complejidad que combata eficazmente la corrupción. Si no tiene eso, pues no tiene sentido el asunto. Debo entender entonces que ustedes desconfían de este nuevo instrumento que está poniendo a disposición el presidente, desconfían de esta investigación. El presidente anuncia que para que se investigue estos nexos con el grupo GIGA, tendría que colaborar un panel de expertos, aunque no menciona ni quiénes serían ni cómo se instruirían. ¿Ustedes estarían a favor de que el legislativo nombrara a este panel de expertos para que fuese imparcial? No vaya a ser que el propio presidente los quiera nombrar, él mismo, ¿no? Y si ustedes darían este voto de confianza entonces al nuevo secretario de la Función Pública, o si de entrada ya están pensando en que viene a ser tapadera de toda la corrupción. Ya dije, a ver, nuestra opinión es, estamos discutiendo el asunto de un sistema anticorrupción. Se había hecho la declaración por parte de dirigentes del PRI, del propio gobierno, de que avalaban, de que estaban de acuerdo en que se creara un diseño de un sistema anticorrupción eficaz. Bueno, seguimos en eso, seguimos dando esa batalla. Y entonces sorprende que cuando estamos discutiendo eso, se nombre, se reviva algo que para lo que se modificó incluso la ley. Pues está modificada la ley y lo que había era un encargado del despacho mientras se terminaba de rediseñar el nuevo papel de la función pública. Es decir, en las modificaciones y en los acuerdos que tomamos no se ratifica la Secretaría como tal, sino quedó sujeta al rediseño que hiciera el legislativo de eso, en el marco de la discusión que traemos del sistema anticorrupción. Entonces, por lo tanto, o sea, no puede oler bien el que el presidente en estos momentos, en el marco de la discusión, de la polémica y de un proceso que está en el legislativo, pues nombre a alguien que sustituye al encargado del despacho de la función pública, lo está nombrando como secretario y le está haciendo un encargo. Y entonces, bueno, si quiere hacerle el encargo, creo que el encargo debería ser al sistema anticorrupción que creáramos para que hiciera lo que tenga que hacer con la investigación correspondiente. Legislativa se conforme y acompañe esta investigación, ¿ustedes podrían darle entonces sí el beneficio de la duda a la investigación? Nosotros, son dos cosas distintas. A ver, una, nosotros seguiremos insistiendo en la creación del sistema anticorrupción para que ese sea el que agarre el caso y lo asuma como tal. Y dos,
Nosotros seguiremos insistiendo en que independientemente de eso se cree la comisión investigadora con base en el 93, párrafo 3º de la Constitución, como tal, porque cubre los requisitos de las firmas y porque cubre los requisitos de la vinculación de los contratos del Grupo IGA con organismos descentralizados del poder público, como tal. Gracias a ustedes, muy amables.